Pues nada más, vamos a empezar. A ver, Perfecto. abogada, Yo voy sin nada, ¿eh? O sea, perfecto, espero. para adelante, para adelante. Eres abogada, empresaria, ponente en diversos eventos, profesora, experta en Derecho Mercantil Internacional. Y todo con 26 años. Vale, Bueno, sí, tengo 26 años, pero muy experta en nada. Voy aprendiendo pero, poco a poco. vale, pero ¿cómo has hecho con 26 años que tienes para llegar a fundar tu propia empresa? Y bueno, ¿de dónde sacas el tiempo también? Porque ¿qué quieres que te diga? El día tiene las horas que tiene. Corriendo mucho y sacrificando muchas cosas. Es decir, yo empecé la primera empresa, porque esta no es la primera, esta vez que estudiaba Derecho y Relaciones Internacionales. Después, cuando acabé Derecho, me quedé un año de Relaciones Internacionales y he hecho los dos másteres. Y acabé Relaciones Internacionales, el máster en Derecho Mercantil Internacional, y al año siguiente, ya cuando tenía montada la empresa, el máster en Abogacía. Entonces, claro, he ido juntando prácticamente todas las áreas que me hacían falta para tener una empresa. Acabé todo, la empresa ya tenía 2 o 3 años. Así que por eso me ha ido permitiendo acercarme a ciertos círculos que al final pues, han hecho que sea ponente de varias instituciones. Creo que no lo he ido haciendo mal y me han ido llamando de más sitios Sí. y pues por eso el currículum. Pero vamos, que Entonces, todavía me falta mucho. tú, bueno, digamos que al mismo tiempo que estabas creando la empresa, te fuiste formando, vaya, pero, o sea, ¿qué fue lo que se te pasó por la cabeza realmente cuando empezaste todo esto? En vez de decidir, bueno, pues ponerte a trabajar por cuenta ajena, como hacemos la mayoría de los jóvenes, ¿qué se te pasó por la cabeza como para... Ido a emprender. Y después tenía otra premisa clara. Si yo no confío en mí, ¿por qué va a confiar en mí otra persona para contratarme si al final, como abogada, su empresa va a depender también de mí en gran parte? Y eso pues fue lo que hizo esa conclusión, pues que me lanzara a montar una consultora en su momento y que después pues, ya hemos ido creciendo hacia despacho de abogados también. ¿El por qué? Pues porque me gusta emprender y sobre todo porque quiero aportar a la sociedad, quiero que la sociedad vaya mejorando, que creo que es lo que quiere cualquier empresario, y acercar, por un lado, la internacionalización, en el caso de las consultoras, a la empresa y sobre todo a emprendedores, y por otro lado, la abogacía a la sociedad en general, que hace mucha falta hoy día, como estamos viendo con lo que está pasando en España. Entonces, pues todo eso hizo que me lanzara y que por la personalidad que tengo, pues no me haya rendido por el camino, porque emprender cuesta mucho, más en Córdoba y en España, porque el ecosistema que tenemos no es el propenso. No, Pero no es sí es más propenso. cierto, no, pero sí es cierto que cuando tienes ganas, te gusta de verdad, pues sigues y sigues y sigues y al final pues vas consiguiendo cositas que son las que te siguen o te mantienen ahí en el camino. Entonces, tú ahora mismo tienes, digamos, eres propietaria de RRIP Consultora, que es una consultora de internacionalización. Para el que no lo sepa, pues es una empresa en el que, resumiéndolo mucho, una empresa llega y te dice, hola, quiero buscar otros mercados para mi producto. Entonces, por un lado, tú tienes esa Eso es, consultora de internacionalización y luego un despacho de abogados. eso, eso es. .sl, que es la mercantil, y de la mercantil nace la consultora, que es Relacionate y Punto, y el despacho de abogados, que es de Retail Global. Entonces, hasta ahora se han estado trabajando de forma separada. La consultora, como bien has dicho, es eso, ayudar a otros emprendedores y empresarios a que se posicionen en otros países a través de estudios de mercado, de planes de internacionalización generales, de posicionamiento en el país. Y el despacho de abogados fue un despacho de abogados al uso, simplemente que hemos intentado ir cambiando los canales con los que llegamos a los clientes y hacer más accesible el derecho, porque al final es lo que necesitamos, con una justicia, con las salas como la que tenemos, pues es necesario que los ciudadanos estén informados, acceder lo mínimo posible a la administración de justicia y que, bueno, pues tengan cierta cercanía. Y de ahí, pues también nació el despacho, que a su vez también tiene relación con la consultora porque tenemos una unidad especializada. Pues estamos intentando crear una mercantil, una empresa, a través de una imagen de marca concreta que es RRT. Y si tuvieras que decir las tres principales dificultades que encontraste desde que dijiste, vale, venga, voy a emprender, pues ¿cuáles serían esas tres que dices tú, las más... Lo principal ha sido ser joven, porque en este país si eres joven es equivalente a que no tienes mucha idea, a que no tienen por qué confiar en ti y a que te pueden pegar o abusar de ti lo que ellos quieran porque te están dando la oportunidad de que accedas al mercado. Entonces ha sido que nuestro nicho al final son emprendedores mayores que yo, varios años, incluso décadas, porque mucho me doblan la edad, entonces llegar a ese target fue el primer momento porque simplemente pues no eran capaces de entender que yo llevara de autónoma desde los 18 años y que de verdad pues supiera gestionar un proyecto a nivel de internacionalización. Y después con el despacho pues prácticamente lo mismo porque sigo siendo joven a pesar Los dos, de que realmente, pero somos bueno. jóvenes. El mercado concreto en el que estés también es fundamental. Ya no es España en sí, sino que España tiene diferentes polos que son más propensos al emprendimiento que otros. Málaga es un polo muy bueno a día de hoy, Madrid, evidentemente, Barcelona, Valencia, pero sin embargo Córdoba no lo es. En Córdoba el emprendimiento
no es su fuerte, no hay ese matiz que hace falta para crear un ecosistema y un tejido industrial bueno, y eso hace porque el mercado esté parado y que sea necesario porque nosotros nos hayamos centrado en cada nación internacional. Y ha sido más fácil, lo pongo como ejemplo, llegar a clientes colombianos o chilenos que llegar a clientes cordobeses, simplemente por un tema de mentalidad. Y la otra barrera yo creo que es ser mujer, que es quizá un cliché. De verdad, cuando vas a mover en temas empresas como tal y te das cuenta que los órganos de administración siempre de la empresa son hombres, que el 99% de las reuniones que tengo son hombres, y eso hace pues que veas que quizá todavía no estamos tan avanzados como yo sí que pensaba en el momento que decidí emprender. Claro, es que yo creo que realmente la acción de emprender supone, y además cuando eres joven, darte de tortas con la realidad día sí día también, porque yo creo que el mundo de la empresa y el emprendimiento está muy idealizado, pero es mucho más feo de lo que realmente es. Y si encima te metes en él siendo súper joven, pues yo creo que ahí son... Yo creo que maduras antes. Es que madure de palos. Yo no hay día que no me den no sé cuántos palos, porque es que al final somos muy jóvenes, nos queda mucha vida por vivir y tenemos poca experiencia no en nuestro trabajo, que creo que lo hacemos bien, sino en lo que supone la vida en general. Entonces, pues eso hace que vayas teniendo que aprender pues a pasos acelerados continuamente, y eso es cansado. O sea, que el emprendimiento es algo idílico, que tú vas a emprender, vas a llegar, te vas a hacer un canal de YouTube y en 2 semanas estás con el Lamborghini. Vas a estar conduciendo Lamborghinis tirando Estás con billetes el por Lamborghini y tirando billetes desde Sí, tu sí, sí, jet sí. porque te sobra. Y no es así, Tal es que cual. no tiene nada que ver. Es que esos supuestos emprendedores, yo creo que realmente ni llegan a serlo. O sea, yo no sé ni si estarán dados de alta como autónomos, porque la realidad no es esa. La Ya. realidad es que tienes que pagar un autónomo, genere o no genere, que si quieres hacer una estructura societaria, tienes que hacerte autónomo societario o parte civil que tenga, y que tienes que ir armando una estructura empresarial sólida para tener imagen de marca. Y si no, no te van a contratar. Diferente es que digas, tú, bueno, voy a meter a emprendedor digital. Pues habría que intentarlo para ver cómo es. Estaba diciendo antes, yo estoy ahora mismo loca con TikTok porque no lo estoy consiguiendo. O sea, eso que dicen de crear un vídeo, te viralizas, creas una comunidad, a partir de la comunidad la fidelizas y a partir de ahí montas tu negocio digital. Mentira. Eso lo harán uno de cada 100, pero el resto no, porque al final los algoritmos de cierta forma, tienes que tener muchísimo tiempo para crear, y monetizar eso es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, ese mundo idílico que nos venden con el emprendimiento es mentira. Tiene que ser que tengamos muy claro, sobre todo, cómo funciona una empresa y que la empresa vaya siendo el paraguas sobre el que le vas dando soporte, y no al revés de empezar el mundo online, que se puede hacer, pero es muy difícil, sobre todo si te quieres mantener en el largo plazo. Claro, claro. Y claro, a ver, yo creo que también lo bueno que tiene emprender joven es que te formas como autodidacta también, y que también puedes aprender más sobre ciertas cosas. Y, por ejemplo, el tema sobre el que vamos a hablar hoy, que es la influencia global, principalmente cultural, económica y comercial de China sobre Europa, pues yo creo que también te da una imagen distinta de la que pueda tener una persona que estudia un máster sobre ese ámbito. Entonces, por ir empezando un poco con la materia esta, que, bueno, con lo que vamos a hablar realmente. A día de hoy, pues no hay ninguna duda de que se puede invadir un país entero sin tener que disparar ni una sola bala. Cuéntanos un poco sobre cómo va esto, porque eso, hasta donde yo sé, recibe el nombre de guerra híbrida, pero hay ciertos expertos que no quieren utilizar ese término, que no les gusta. Dinos un poco cómo va él. Es verdad que la academia, por así decirlo, está separada, no se favor usar el término guerra híbrida, porque se está viendo que no hace falta una pistola, ni bombas, ni nada de eso para influir directamente en un país. Y el ejemplo es que es muy claro. Vamos a hablar de China, pero lo que nos está tocando más de cerca es todo el tema que se está moviendo ahora mismo en las calles de España a través de las redes sociales, porque no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, o si estamos de acuerdo, o lo que cada uno piense. Pero el caso es que la gente se está movilizando a través de las redes sociales. Es decir, un país se está influenciando porque ciertas personas influyentes utilizan sus móviles para llegar a un público objetivo. Esto se puede hacer en España, pero se puede extrapolar hacia cualquier país. Todos tenemos una opinión de lo que está pasando con Israel y Palestina, y todos tenemos una opinión de cómo funcionó China durante el COVID. Esto se hace gracias a las redes sociales, gracias a la digitalización, globalización, etcétera. Y esto pues, hace que puedas influir directamente en otros países sin necesidad de nada más, no lo que decimos de diplomacia cultural, etcétera. Entonces, ¿podemos llamar esto guerra híbrida? Si lo diferenciamos directamente con el término guerra asimétrica, que sí es verdad que era más la guerra de guerrilla, que todos conocemos y demás, pues sí que lo podríamos utilizar, si bien cierto, que como empezamos diciendo, no vamos a tirar bombas, ni están los tanques en las calles, ni demás, pero desde el punto en que tú puedes influir en cómo piensa esa población, en cómo actúan y en lo que hace, ahí que tú qué piensas al respecto. Pues, ¿qué pienso yo? Pues mire, yo pienso que estoy de acuerdo contigo, porque realmente quizás pues hace 200, 300 años, para doblegar la voluntad de un pueblo, de una sociedad, de
de personas que querías controlar, pues quizás sí que había que hacer la punta de bayoneta, había que hacer la punta de arma. Pero es que a día de hoy la manipulación que se puede llevar a cabo no tiene por qué ser de manera presencial y mucho menos con un arma. Con un arma sería amenaza. Interferir en la voluntad de alguien a través de un arma es una amenaza. Interferir de manera indirecta a través de ciertos cauces, en este caso tecnológicos, sin que además esa persona se dé cuenta, eso se llama manipulación, que ha existido a lo largo de toda la historia realmente. Pero es cierto que en este caso la China yo creo que ha sabido cómo utilizar la guerra cultural o la batalla cultural, que es un término que utilizan muchos intelectuales en este tema, para mostrarnos más proclives a acercarnos más a sus valores como cultura que a los valores de Estados Unidos, que era antes el gran hegemón en esta materia. Porque muchas veces pensamos, y parece que estoy haciendo yo la entrevista, pero bueno, muchas veces pensamos eso, sí, que es Estados Unidos, que es una potencia solo por el dinero que tiene, pero no, también es por la influencia cultural. Yo de pequeño, pues el 90% de los dibujos animados que veía eran de pues, Disney Channel, Disney Plus, Disney no sé qué, y es americano, al fin y al cabo, es estadounidense. Claro, pero al final eso es soft power, que es uno de los puntos clave de las relaciones internacionales. En cuanto a China, yo sin embargo creo que no se está explotando bien y simplemente porque es muy difícil que con la cultura que tiene puedan incidir tanto en un mundo capitalista y occidental como en el que estamos el resto. Entonces sí es cierto que justamente eso es su cultura, el sistema Tianxia del que parten ellos, cómo ven la vida, eso hace que estén muy alejados por el momento del resto de Occidente. Entonces, sí que es verdad que por eso creo que quizás no se cumpla eso que dicen del siglo XIX fue de Europa, el siglo XX de Estados Unidos, el siglo XXI de Asia, porque no van a tener la capacidad suficiente de influir. Y un ejemplo claro, aunque creo que me estoy adelantando, es TikTok. TikTok tiene su aplicación china a la que no puede acceder el resto del planeta. Es decir, yo he trabajado con gente, en el equipo ha estado gente de China y ellos han tenido que entrar pues con su ID o con cualquier sistema de identificación, sí, mientras que el resto no podríamos entrar, porque ellos tienen su TikTok, no el nuestro. El nuestro está occidentalizado, es decir, funciona por parámetros diferentes, algoritmos diferentes, y si te metes, prácticamente no aparece nada de China, incluso te lo pueden llegar a vetar. Entonces, creo que todavía no ha conseguido China ese método de influir en otros países a través de su cultura. Sí que lo está haciendo gracias a la tecnología, pero aún creo que les queda bastante. Huawei, por ejemplo, sí. Y creo que la ruta de la seda, la ruta de la seda digital, creo que han sido ejemplos, que eran proyectos muy ambiciosos y todavía no se están materializando. Vale, entonces, por resumirlo de alguna manera, ¿tú crees que sí, que China tiene a día de hoy una influencia cultural sobre Europa mayor que la que tenía antes, pero no tanto como Estados lo Unidos, por esperaba? ejemplo. Vale, vale. Y siguiente pregunta, a ver, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, el orden mundial cristalizó de determinada manera. Las potencias ganadoras fueron quienes empezaron a decidir y a repartirse los asuntos internacionales y realmente algunos países como China o India en aquel momento no eran grandes potencias. Y en ese momento, pues, cristalizó el orden mundial de esa manera, crearon el FMI, crearon la ONU, que se creó posteriormente la Unión Europea. Y ahora, pues, décadas después, pues parece que esos países, como China, India, igual incluso Turquía, que antes eran países en vías de desarrollo, pues ahora están llamando a la puerta de la UE, de la ONU y de otras organizaciones y están diciendo, a ver, majos, que antes éramos los pobres y ahora pues no. Así que queremos que nos deis asiento ahí. Esto está pasando. Entonces yo como, bueno, tú y yo tenemos la suerte de vivir en un país desarrollado y a veces cuando se dice es que los chinos quieren invadirnos o este país quiere invadirnos, claro, yo intento pensar con una mentalidad lo más objetiva posible, dentro de que la objetividad es imposible, pero es que quizás simplemente estamos viendo un cambio de paradigma o que pierden influencia en ciertos países para ganarla a otros. Tenemos que partir de la globalización en sí. Con la globalización y la digitalización, que al final están yendo de la mano, pues hacemos que cualquier país tenga influencia en otro. Cambio de paradigma, no creo que lo esté habiendo como tal, porque al final con el COVID se ha retrocedido en lo que las relaciones internacionales implica. Y creo que China, con la nueva ruta de la seda, la nueva ruta de la seda digital, sobre todo en África, nos podría haber quitado el poder, por así decirlo, y hablando de forma muy simplista, tanto a Europa como a Estados Unidos. Sin embargo, no lo está haciendo. La nueva ruta de la seda poco se está materializando. Solo una cosa, resúmenos muy brevemente lo que puede ser lo que es la ruta de la seda. Bueno, la nueva ruta de la seda es una serie de infraestructuras que hacen que China pues tenga poder prácticamente por todo el mundo. Es decir, vamos a crear canales que lleven de China a Latinoamérica, canales que lleven de China a África. Y así, la nueva ruta de la seda digital es esto, pero en el canal digital. Con la nueva ruta de la seda se posicionaron mucho en África, cogieron la delantera a Europa
y es cierto que se iba a empezar a materializar desde 2013 en adelante, pero la realidad es que no lo han hecho y países como Italia pues están saliendo de ese proyecto que implican ya con muchísimos países. Entonces, ¿China puede ser el nuevo hegemón? No lo sé, pero desde que un país, su población todavía sigue siendo mayoritariamente pobre, es difícil hablar de que ha salido de esa vía de desarrollo y es un país con potencial suficiente como para superar a Estados Unidos en ese liderazgo internacional. Entonces, ¿tú crees que, aparte de la influencia que pueda tener China como Estado en el ámbito internacional, si quiere ir aún más lejos, tiene que, digamos, crear una mayor estabilidad o tiene que crear Sí. más riqueza para su población interna? Sí, su política interna creo que es todavía bastante débil y territorio en lo que sí, pero después la mayoría de la gente es pobre y eso al final va a ir lastrando que el país vaya prosperando. Y si un país internamente no está prosperando, la actividad de cara internacional que tenga va a ser compleja. Es decir, al final los chinos, el sistema chino funciona a través del sistema Tianxia, que se van marcando hitos y en este caso pues era que en 2049, 2050 pues ya tenía un cierto poder de relevancia y todo esto pues iba plasmando en proyectos como la BRI o el Made in China 2025. ¿Proyectos realmente son tan fuertes como para conseguir ese sueño chino? Dudarlo. Desde el punto de vista, nosotros tenemos muy buenas relaciones comerciales con China, pero ¿cuánto oyes tú hablar de China en los medios de comunicación? Sí, sí, Es sí, es raro. Sí. la influencia de China todavía es lejana respecto a otra como Estados Unidos. Vale, entonces a día de hoy podemos ver claramente en qué posición está China. Si hiciéramos un ranking de influencia militar, económica, cultural, tecnológica, podríamos saber en qué situación está. Pero tú, ¿cuáles crees que son realmente las claves que llevaron a China a estar donde está hoy? Esta mentalidad de la que estábamos hablando, que ellos se van marcando hitos y no son cortoplacistas. En Occidente, pues cada 4 años va a cambiar el presidente del gobierno Sí. y con ello la política interna y política exterior. En China no. En China ellos tienen un tipo de política exterior y de política interna que van a mantener en beneficio de cumplir esos sueños de los que estamos hablando. Entonces, esto hace que haya ido avanzando aceleradamente y que a día de hoy pues estemos hablando como que un hegemón que puede hacerle frente a Estados Unidos y que ya le ha hecho, es decir, que sí es cierto que se está acercando y que puede conseguirlo. Pero también es cierto que quizá con el tema del COVID y demás, que el país se quedó cerrado, muchas relaciones se quebraron y eso le va a costar recuperar. Claro, porque entiendo, es que me quiero hacer hincapié en lo que dijiste tú del cortoplacismo, porque es cierto, aquí en España, al fin y al cabo, un político piensa como mucho en clave de legislatura, es decir, de 4 años. Entonces tú cuando realmente quieres hacer un plan, algo a largo plazo, es muy complicado si sabes que dentro de 4 años, según te eligen, quizás no vuelves a estar ahí. Entonces, claro, entiendo que esa permanencia es muy importante y cuando hablamos en el ámbito de las relaciones internacionales ya es el doble de importante. Entonces, claro, esto es que generalmente dejamos muchas veces de lado la influencia cultural o la importancia de la cultura y nos centramos solo pues, o en la influencia militar o en la influencia económica o comercial. Pero yo, por ejemplo, me fijo mucho en el tema de TikTok. Yo no uso TikTok. Yo, mis amigos de Oviedo, mis amigos de Madrid, mis amigos de Ribadeo usan TikTok, pero yo no me he hecho TikTok en la vida, la verdad. Pero veo que está, bueno, pues perfectamente unido. Me acuerdo cuando trabajaba en el BBVA, que sí, aún estaba trabajando allí cuando se crearon su propia cuenta de TikTok y creo que fue el primer gran banco de España en creárselo. Entonces, ¿tú no crees que de alguna manera el hecho de tener TikTok, que TikTok haya impactado de la manera que ha impactado, ya supone no sé, un antes y un después en la influencia china? Porque al fin y al cabo TikTok no deja de ser un canal de comunicación. TikTok va a llevar a tu teléfono lo que tú quieras ver y lo que te recomienden. Pero bueno, yo no dejo de verlo como un canal de comunicación, no como un contenido. TikTok es un canal de comunicación y así lo tratan las empresas. Es decir, todos los bancos prácticamente, no hay ninguno fuera ya que no esté en TikTok. Las empresas estamos en TikTok. O sea, no sé si ya estás saltando, pero José Elías, que es una de las personas más ricas de España, se ha hecho TikTok. Es decir, que el TikTok al final está a la orden del día y forma parte de la sociedad intrínsecamente ya. Es decir, yo misma utilizo TikTok como método de canalizar pues ese conocimiento para que llegue a un cierto público y el retorno viene en potenciales clientes, por así decirlo, de forma muy simplista otra vez. Entonces, que eso provenga de una aplicación china, pues ya nos está diciendo el poder que tiene China. También nos está diciendo más cosas, que hay globalización, que hay digitalización y que todo eso ha impactado en la sociedad de una forma que yo creo que hace 20 años o incluso 10 años era inimaginable. Era inimaginable estar hablando nosotros a través de Instagram en un directo o que hacer videoconferencias con todo el mundo, etcétera. Pero de TikTok quizás lo que me echa un poquito más para atrás para decir si eso es diplomacia cultural o no y cómo lo están haciendo es el tema que te he comentado antes.
que tengan una aplicación para ellos y después una aplicación para el resto. Sí, ya dice mucho del contenido que ellos quieren que te lleves. Sí, claro, entonces, ¿cómo van a influir si...? Porque el propio TikTok chino, que yo he estado jugando con, con TikTok chino, y es muy diferente, pero muy diferente a nivel extremo. Cosas de política, por ejemplo, no aparecen. Entonces, como aplicación se ha occidentalizado y juega los mismos parámetros que Instagram, que Facebook, que WhatsApp. Pues al final TikTok le está siguiendo el camino. Si quisieran de verdad influir, deberían de haberse lo tomado de otra forma. Quizás sí que forma parte de ese plan Made in China 2025 que hablábamos, como una herramienta geopolítica, pero no la están explotando porque la sociedad como tal tenemos unos ciertos sesgos psicológicos por los que funcionamos y lo que consumamos de contenido va a ir variando dependiendo de la sociedad a la que te diriges. Un chino no va a consumir el mismo contenido que consumimos en Occidente y en Occidente vemos que se consume en China. Entonces, pues eso ha hecho que la plataforma haya ido modificándose hasta que pues, sea prácticamente igual que Instagram, y que hay poca diferencia. A mí me han comentado varias personas, bueno, que están entiendo más que yo en el tema de TikTok, que parece ser que en el TikTok de China, los vídeos que le recomiendan los algoritmos, que son vídeos súper educativos, vídeos bueno, pues que los instruyen en materia de física, de matemáticas, de historia, bueno, que es una labor casi de formación, para crear pues ciudadanos sabios, ciudadanos capaces, ciudadanos intelectuales. Es que Mientras no que tiene realmente, nada que ver. claro, y a nosotros, yo me acuerdo que, bueno, aquí era antes Musicali, que creo que fue absorbido por TikTok, y aún así, yo veo amigos míos que tienen TikTok y los vídeos, claro, que ponen son vídeos, bueno, pues que tienen un poco el contenido que te ponen, pues no tiene tampoco mucho contenido intelectual. Y no es que todo lo que te hagas en tu día a día tenga que ser intelectual, porque si no, o sea, terminas loco, quiero decir. Escuchaba el otro día uno de los actores de Élite que decía, a ver, es que no necesitas divertimentos también. A veces llegas a casa y quieres ponerte la tele, Netflix y tienes que desconectar. No puedes estar todo el día leyendo a los padres de la Revolución Francesa. Eso está claro. Pero bueno, que en el caso de TikTok hay una diferencia muy grande entre el tipo de vídeos que nos ofrecen en Europa y en el resto del mundo realmente y el tipo de vídeos que ofrecen en China. Sí, pero por lo que consumimos. Es decir, yo ahora llevo como un mes o así estudiando TikTok prácticamente todo el día porque quiero llegar a entender cómo funciona esta aplicación y cómo llegar a una masa crítica de usuarios para poder informarles bien. Y la realidad es que lo que al final se consuma es el entretenimiento, los bailes, las canciones, los carruseles estos con fotos tontísimas que no saben de dónde las sacar. Todo lo que tenga que ver pues con reírte, con comedia, etcétera, todo eso llama muchísima atención, tiene muchísimos seguidores y no es nada informativo. Es que es difícil incluso crearse una marca personal a través de ese método, porque tú no te estás creando una marca personal haciendo baile, a no ser que seas bailarín. Entonces, veo bastante complicado que tú como abogada te puedas crear una marca haciendo bailes, pero oye, nunca se sabe, nunca se sabe. Mira este chico, el Lotips, mira ese chaval que está triunfando, este chico de Coruña. Sí, bueno, pero Lotips está al final, hace buenos vídeos informativos y está llegando a la sociedad, que al final nosotros lo que estamos intentando en este caso, por eso no tenemos TikTok, y lo mismo que hacen los bancos, como el ejemplo que tú has puesto antes, pues llegar al usuario y darle información válida y fiable de cómo funcionan pues, ciertos aspectos de la sociedad. Por ejemplo, de cómo funcionan las relaciones internacionales, porque la amnistía es constitucional o no es constitucional, etcétera. Entonces, esto se puede hacer. El problema es que no hay un público preparado al que llegar. Ahí es donde está quizá el problema. Tienes que tirar mucho de simplismo, tienes que tirar quizá de varias formas de llamar la atención porque hay muchísima gente con la que estás compitiendo y esto es lo que hace difícil la aplicación. Sin embargo, se puede convertir pues, como un canal de adquisición más para el cliente y es para donde está tirando, porque al final las empresas siempre están en primera plana y buscan cualquier canal para llegar a más clientes. El problema es en sí de la sociedad en general, de cómo las redes sociales han ido influyendo hasta tal punto que tenemos que ver todo el día en TikTok o quién ha hecho no sé qué directo, dónde está esta persona, dónde está la otra. Es decir, el mundo del entretenimiento que tenía la televisión se ha pasado a TikTok, se ha pasado a Instagram, se ha pasado a las redes sociales. Mientras que antes un programa duraba 1 hora, por aquí es todo el día para ver ese entretenimiento. Y eso lo que está haciendo, pues, directamente hacer daño a la sociedad. Es lo que está haciendo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, por ejemplo, pues que, bueno, a ver, las redes sociales estaban más o menos extendidas, pues de estar mis padres, mi hermano y yo de noche a tal hora delante de la tele porque echaban esta serie. Yo sé que a día de hoy, con la hiperconectividad que hay, con las series a la carta, eso es imposible. De hecho, yo, bueno, por tema de estudios, he vivido en varias ciudades y Madrid, en las 2 viviendas en las que viví, es que no tenía ni tele y tampoco lo echas en falta. Porque yo entiendo que, claro, ¿cómo no van a meterse las empresas en TikTok si es donde está todo el mundo? O realmente a través del teléfono es que puedes hacer todo. Y eso lo sé yo, lo sabes tú, China lo sabe. Y bueno, es que es normal que exploten esa herramienta también. O sea, económicamente es muy rentable. Sí, lo que me extraña de TikTok en sí es que China no lo esté explotando. Porque sí que tendría, como método o mecanismo de influencia, sí que tendría una buena herramienta para hacerlo y no lo está haciendo.
El por qué, pues no lo sé, pero lo cierto es que sí que podría pues tirar de más propaganda, por así decirlo, pues sobre cómo se vive en China, etcétera. Y sin embargo hacen todo lo contrario, van capando todo lo que tenga que ver con China. Es decir, no creo que eso sea positivo si lo que quieren de verdad es influir en la sociedad global. Claro, ¿tú crees que se podría incluso utilizar con fines propagandísticos a su propia población? Bueno, es que a su propia población sí lo hacen, lo que no lo hacen es con el resto del mundo. Es Ah, decir, sí, vale, vale, claro, entiendo. al Entiendo. final el TikTok y WeChat, que sería lo que nosotros utilizamos con WhatsApp, pues ellos utilizan WeChat, lo utilizan una para China y otro para el resto del mundo. Esa que utilizan para China sí que tiene fines propagandísticos y lo que quieren es mantener su statu quo y funcionan de cierta forma. Los algoritmos funcionan totalmente diferentes y no transmiten la información que se va subiendo a la red, mientras que en el resto del mundo esa información pues funciona como cualquier aplicación o cualquier red social y sin embargo no hablan pues del origen de la aplicación, porque podríamos utilizarlo mucho más pues, para influirnos y decir, no, oye, que China funciona de esta forma, tal, tal, tal. Entonces eso es lo que me hace a mí entender que quizás el soft power, que podríamos utilizarlo ahí, pues, no les interesa porque están tirando de otros mecanismos, por ejemplo, como el comprar deuda a diestro y siniestro por prácticamente todos los países del mundo para así influir económicamente. Entonces, todo esto parte de que, como decíamos, ellos miran en el largo plazo. En 20 años, quizás, si son tan fuertes económicamente, no les hace falta serlo culturalmente. Efectivamente. Y bueno, para el que nos esté escuchando y no sepa lo que es el soft power, pues es un término que se utiliza para referirse a la influencia cultural, bueno, a toda la influencia en un país que Que no no sea... sea económica. Efectivamente, efectivamente. Pues nada, Mar, voy a ir a por la última pregunta. A ver, vamos a volver al principio de la entrevista, al ámbito del emprendimiento. A ver, si tuvieras que darle 3 consejos a una persona que acaba de terminar su carrera y que quisiera emprender, ¿qué 3 consejos le darías teniendo en cuenta la experiencia tuya hasta Yo creo que debe ser que se rodee de gente que sepa, es decir, que vaya a eventos con otros emprendedores, que intente aprender de los que ya lo han hecho y se vaya fijando en ellos para su camino. Y siempre vincularlo pues, a los objetivos que tenga con ese emprendimiento que vayan más allá del dinero. Porque si solamente se fijan en el dinero, no lo van a conseguir porque esta es una consecuencia de que hagan las cosas bien, es que no hay más. Que se olviden de todo lo que vean en redes sociales, puede ser el segundo, ahora? porque Por Dios, la por Dios, mayoría por es Dios, por Dios. mentira, o sea, que ya dos factures 600.000 euros al mes con una única persona es que es inviable, es que no Pero tendría... pasa mucho con el término empresario, pasa Claro, mucho con el término... Es que si te dicen la palabra empresario, ¿en qué piensas? Pues piensas en un señor con traje y corbata que se levanta por la mañana y no sabe si coger las llaves del Mercedes o del 911. totalmente. ¿Qué quieres que te diga? Me parece que YouTube está haciendo mucho daño en ese sentido, porque hay ciertos perfiles, mítico vídeo que todos conocemos y que no vamos a decir, de un hombre que sale en traje y te interrumpe el vídeo para decirte lo rico que es trabajando poco. Y es así. Y bueno, pues a mí sinceramente, a mí me hace gracia, porque oye, pues no sé, pues yo tengo una edad y sé que aún me quedan muchas cosas por aprender, pero quizás este vídeo, un Claro. chaval de 17, 18, 19 años, o 15 o 14, y dice, Bueno, ostras, pero no, es que no solo, o sea, tú eres joven, hay gente que tiene 40, 50 años que entran a hacer este tipo de cursos que venden o que le entran al trading o que le entran a productos financieros que al final no controlan y lo que hacen es quebrar y no son chavales jóvenes. Es decir, que al final este tipo de gente, de emprendedores, lo único que hacen es saber canalizar bien una cierta información a un público, a un target adecuado y decirles lo que quieren escuchar. Y eso podemos decir que es manipulación, porque así no se vende. El emprendedor es el que quiere aportar algo a la sociedad para mejorarla, no para enriquecerse a sí mismo. Entonces, que se olviden, por favor, de este contenido y que aprendan de contenido que sea bueno de verdad. Hay muchísimos podcasts de los que se pueden aprender, sobre todo leer. Yo, para que te haga una idea, me leo un libro cada 2 días y además esto lo hago un libro cada dos un libro días. cada 2 días, de Ay, forma ay. obligatoria. Es decir, que a la semana puedo leer 3 o 4 libros perfectamente. Y lo hago de forma obligatoria para aprender. ¿Quieres emprender? Tienes que saber de todo. Tienes que saber de redes sociales, de ponerte delante de una cámara, de dar una ponencia y después de tu profesión, evidentemente, que es lo más importante, porque si no tienes una profesión en sí, de poco te va a servir el resto. Y ya como último consejo, pues que emprendan en el lugar adecuado, que está bien ser emprendedor online, pero al final lo físico también existe y es súper importante. Muy bien. Muchísimas gracias por darnos tu opinión como experta en estos temas y también como emprendedora. Y nada más, que ole tú por ese valor de coger, de lanzarte para adelante. No sé cuánta gente te lo ha dicho a lo largo de tu andadura, seguro que mucha, pero bueno, felicidades, la verdad. Gracias. Y gracias a ti porque también fuiste uno de los que apoyaste Relación a ti punto cuando estábamos empezando. Me acuerdo, me acuerdo.
Y sin eso, sin esas personas que me ayudaron a empezar, hubiera sido mucho más difícil y no sé ni si me hubiera lanzado, porque al final el proyecto fue creciendo orgánicamente, no es que yo premeditara que llegáramos a tanto nivel de lectores ni nada de eso. Sí, que Entonces, pues fue gracias poco a también a poco, ti. Sí, realmente. totalmente. Me acuerdo, me acuerdo. Pues encima fue después del COVID, me acuerdo, porque yo Sí, me acababa de mudar a Madrid, porque fue en, sí, pues, octubre, noviembre de 2020, estabas tú empezando el máster, es verdad. sí, Y sí, yo el sí, mío, sí. es cierto. Es verdad. Pues nada, Mar, oye, muchísimas gracias y que muchísima suerte con TikTok. Mucho ánimo. Lo mismo lo consigo. Bueno, ya. Venga, Chao. pues nada, cuídate y hablamos, ¿vale? Ahora. Venga, chao.